Primer capítulo de la temporada, más concretamente de la séptima temporada, y con este ya son 1201 episodios a mis espaldas, y espero que al menos 1200 en tus oídos. Aquí comienza Al otro lado del micrófono. Te damos la bienvenida Al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono, concretamente el 1201. En esta Metapodcast diario donde hablo del podcasting que me rodea desde EOB Productora. Y aquí comienza la séptima temporada del podcast. ¡Arrancamos! Bueno, me vais a permitir que antes de nada, en esta época veraniega, tengo que jugar un poquito con el aire acondicionado. Creo que no se va a oír nada, pero tengo que localizar el mando a distancia aquí. Estos primeros capítulos de la temporada y los últimos capítulos de la temporada, de la sexta temporada, la de junio-julio, pues los tengo que grabar con el aire acondicionado aquí a tope. Tengo que buscar las horas más silenciosas en mi casa, pero bueno, dicho esto, estaba haciendo un poquito de tiempo para tener el mando del aire acondicionado a mano. Pues quería comenzar la séptima temporada del podcast y como cada primer episodio de cada una de estas 7 temporadas ya, pues también es mi aniversario como exfumador. Bueno, el primer episodio de la primera temporada no sería mi aniversario, sería mi primer día, bueno, ni siquiera, mis primeros minutos como exfumador, pero bueno, ya son 6 años ya desde que dejé de fumar y por mis cálculos he ahorrado ya unos 5.475 euros gracias a los 21.900 cigarros que no me he fumado, gracias a haber comenzado este proyecto hace 1201 episodios, ese 25 de agosto de 2019. Así que desde aquí quiero mostrar mi agradecimiento a todos los suscriptores y suscriptoras de este podcast que me acompañáis cada día al otro lado del micrófono, pues para seguir mis andanzas respecto al mundo del podcasting. Y también quiero mostrar mi agradecimiento a los suscriptores y suscriptoras del Ko-fi que han mantenido su apoyo aún estando parado el podcast durante estos 2 meses, salvo por el capítulo 1200, ese del 1 de agosto, con Javi Fernández de El Estudio Pod. Dejadme que dé las gracias a Alan, del podcast El Psiquiátrico, José, del podcast Frente al Cliente, Yayo Friki, del podcast Los Viejos Frikis Nunca Mueren, Santi, un oyente VIP, del podcast Un Mundo Violento, David y Crono, oyente, vecino y amigo, como Spiderman, pero si hablásemos de podcasting, Aguel, una de las VIPs o Super VIPs del Chiringuito Podcastero, Xavi, del podcast CQ en Frecuencia, David Bernat, del podcast Game Elch y Ocio 2.0, Ali Blue Box, del canal de YouTube y podcast del mismo nombre, o sea, Ali Blue Box, David Tella, de Efemérides Podcast y de la Asociación de Oyentes Asespot, Soda Pop del podcast Planeta Pop y Nicolás Carbón de la plataforma Fivecast. Muchas, pero que muchas gracias a todos y todas por vuestro apoyo mes tras mes en forma de cafeína virtual. Si vosotros también queréis, vosotros y vosotras queréis uniros a esta gran familia de cofiteros, solamente tenéis que entrar en alotroladodelmicrofono.com/café y estudiar allí, bueno, pues las distintas categorías de apoyo que tenéis disponibles para poner vuestro granito de cafeína virtual. Bueno, dicho esto, por otro lado, ¿qué ha pasado a este lado del micrófono durante este verano tan caluroso del 2025? ¿Qué he hecho durante estos 60 y pico días? Y sobre todo, ¿qué va a pasar durante los próximos 365 días? ¿Qué va a cambiar durante esta séptima temporada? Bueno, primero, como os adelanté en uno de los últimos capítulos de la pasada temporada, concretamente en el 1198, he mejorado, o mejor dicho, he optimizado un poquito más la producción del podcast para pulirlo un poquito mejor y para que este proyecto diario pues crezca. Como sabéis, ya me despedí de El Destilado del Micrófono la pasada temporada porque, bueno, pues no, al final no me cundía mucho hacer esa versión premium del podcast y sí que he implementado otras maneras de llevar un escalón superior este podcast. Por ejemplo, con Notion ya me he acostumbrado a llevar allí todos mis guiones y todo el contenido previo y posterior, o sea, de la preproducción y postproducción, casi todo allí en esta gran base de datos, en este cerebro virtual. Y esto no solamente me ayuda a llevar mucho mejor organizado este podcast, sino todas las producciones de EOB Productora.
Aquí tengo que hacer una especial mención a Margot Martín, con la que he estado trabajando en otro de los podcasts de EOB Productora, que es Letters to the Editors. Pues allí lo coordino con Margot a través de Notion, y precisamente como es otro podcast diario de verdad, de lunes a domingo, pues ha sido un trabajo súper cómodo con ella y también muy productivo, porque nos hemos organizado allí y al final pues descargamos un poquito más la cabeza. En este caso descargo totalmente la cabeza respecto a este podcast al otro lado del micrófono, y delego toda esa parte mental de carga allí. La verdad que es muy, pero que muy recomendable. Allí me he acostumbrado a descargar todos los guiones, todas las ideas para próximos episodios, todos los mensajes para redes sociales. También lo utilizo como una base de datos para almacenar los audios ya grabados, las portadas de los episodios. En fin, algún día os compartiré la gran base de datos que estoy creando para este podcast, ya que estoy volcando allí todo lo anterior a este podcast, los 1201 episodios con todas sus carátulas que estoy rediseñando desde el episodio 1, todos los guiones, los mensajes para redes sociales, los hashtags, las palabras SEO, en fin, la verdad que como base de datos para al menos un podcast con tantísimos episodios como es este, ya que ya supera los 1200, los hay que tienen muchos más, lo sé, pero 1200 no deja de ser una cantidad. En fin, estoy retomándolo en la web, estoy rescatando los episodios desde el capítulo 1 y me doy cuenta de la cantidad de trabajo que llevo ya hecho y que todavía me queda. Y Notion, la verdad que ha sido un compañero de batalla, o está siendo un compañero de batalla ideal. También, como os hablé hace ya, bueno, iba a decir hace 2 meses, pero en realidad hace 4 capítulos, en las 5 propuestas para esta temporada que arranca, el podcast en YouTube. Tal y como os comenté, he hecho un cambio para que este feed, el feed del podcast, se publique en la plataforma de vídeo por excelencia, pero que no sea el propio feed original del podcast, ese que viene de Spreaker y que tiene siempre la misma carátula, sino el de la propia web al otro lado del micrófono.com. Y os estaréis preguntando, ¿y qué más da? ¿No? Si al fin y al cabo lo que interesa es el propio podcast y se va a publicar igual. Veréis, yo para el podcast en sí no creo portadas cuadradas, sino portadas 1:1, por así decirlo, sino que hago es unas portadas en formato apaisado, en formato 16:9. Y esas portadas las utilizo sobre todo en la web, ya que, bueno, pues esa imagen me parece mucho más útil en la web, aunque ahora, por ejemplo, Spotify sí que permite subir este tipo de imágenes, pero la gran mayoría de reproductores de podcast sigue manteniendo el formato cuadrado, con lo cual no voy a hacer imágenes cuadradas, pero sí que me tomo la molestia en realizar estas portadas apaisadas. Y como ya las utilizo en la web y la web me crea un feed, pensé, qué mejor que darle a Headliner este feed de la web para que coja el audio del podcast, que coja la portada de la web y los vídeos que se crean en YouTube de cada uno de los episodios, cojan esa imagen que hace el propio Headliner y además cree un audiograma para publicarlo en YouTube. Que no es que sea un gran cambio, diría, madre mía, ahora se va a comer tiembla Ibai, o tiembla Jordi Wild, o tiembla MrBeast, que llega Jorge con su podcast rediseñado. No, realmente es un cambio mínimo. Pero como cambio mínimo era el hecho de cambiar el feed. En vez de darle el feed de Spreaker, le daba el feed a Headliner y lo configuraba para enviarlo allí, y las portadas a partir de este episodio veréis que quedan un poquito más chulas y por lo menos son un poquito más atractivas. Y hombre, ya que me tomo la molestia de hacer estas portadas especiales, pues qué mejor que aprovecharlo. Pero bueno, hombre, ya que es un servicio que estoy pagando para otros clientes, el de Headliner, pues voy a aprovecharlo yo para este propio podcast, ¿no? Digo yo, vamos. Sería ridículo no hacerlo, como ha sido ridículo no hacerlo en estos 1200 primeros episodios. Respecto a Substack, y a este podcast, lógicamente, y a la newsletter Podcasting por escrito. Como os decía antes, el destilado, la versión premium del podcast que realicé la temporada pasada y que ya se ha finalizado, la lanzaba a través de Mumbler, desde donde también enviaba la newsletter Podcasting por escrito. Unas semanas antes de cerrar la temporada anterior, Tony, el compañero de Sayonara Baby, me comentó que había estado probando Substack no solamente para enviar correos electrónicos como centro, por así decirlo, de newsletter, que es la principal razón para usar dicha plataforma, sino también para publicar sus podcasts allí, porque se pueden subir podcasts o publicar audios directamente allí y utilizarlo como hosting de podcast. Y bueno, estuvimos hablando un poquito sobre si lanzar el podcast allí te absorbía el feed para convertirse en tu hosting principal o simplemente actuaba como una plataforma más,
como cualquier otra plataforma, ¿no? Como Spotify, iVoox, Apple Podcast, en fin. Tú subes tu feed allí y la gente te puede escuchar allí también. Y así es. La verdad que lo configuras y lo publicas allí como una plataforma más, como si fuera, ya digo, Apple Podcast, Spotify, iVoox, Spreaker, una plataforma más. Lo que pasa que Substack tiene muchísimos usuarios que podemos aprovechar para que conozcan nuestro podcast. Y además, como yo estaba buscando un servicio para enviar la newsletter, ya que no voy a trabajar con Mumbler, pues 2 pájaros de un tiro. Publico el podcast allí, puedo conseguir nuevos oyentes allí y de paso pues publicaré las newsletters a través de allí las próximas semanas, los próximos meses. De todas maneras, esto hablaré con Margot para que en la próxima edición de Podcasting por Escrito os avise a todos para que lo tengáis en cuenta y que sepáis que a partir de ahora las newsletters llegan a través de Substack. Pero bueno, como siempre, pues estas son 2 de las novedades que tengo previstas para esta 7ª temporada, pero serán muchas más. A lo mejor dentro de un mes pues descubro una nueva herramienta, poco a poco empiezo a trabajar con ella, pero de momento estas son las 2 grandes novedades que va a tener el podcast de cara a esta 7ª temporada. No son grandes cambios de cara al propio podcast tal y como os llega a vosotros, pero sí que son 2 grandes cambios o 3 grandes cambios con lo de Substack, YouTube, pues que lo de YouTube apenas lo considero un cambio, pero bueno, 2 grandes cambios o 3 grandes cambios que sí que creo que me van a ayudar mucho en la producción de este podcast. Sobre todo lo de Notion. Lo de Notion ha sido, vamos, la combinación entre ChatGPT y Notion. Uno, para darme ideas, traducir textos, trabajar con una herramienta como un asistente virtual, que es lo que es ChatGPT. Y luego el otro, un gran cerebro donde volcar mis datos y donde volcar todos los guiones y donde trabajar mucho más cómodo, como es Notion, ha sido de verdad una verdadera pasada. Creedme que me encanta llevar toda la producción de mis podcasts en Notion porque voy apuntando allí todo, voy subiendo todo como copia de seguridad, vamos. De verdad, si alguien quiere abrir un episodio sobre Notion y me invita a participar, yo estaré encantado porque las posibilidades que tiene son infinitas. De hecho, voy a ver si recopilo algunas plantillas para la producción de podcast. Me acostumbro yo a trabajar con ellas y de paso os las traigo en un próximo episodio porque de verdad que merecen mucho la pena. Pero bueno, como siempre, os voy a dejar un enlace a este contenido de todo lo que he hablado hoy para que podáis consultarlo con calma al canal de YouTube, a la página de Notion. Bueno, quizás si alguien me lo pide por privado se la pueda pasar, pero como no está terminada del todo, no me gustaría hacerla pública de momento. Y como me quedan 1000 y pico episodios por pulir, de momento no voy a hacerla pública. Pero bueno, si alguien me escribe por privado, se la paso por ahí para que vea cómo estoy trabajando y que le sirva de inspiración. Todo esto, como decía, en las notas del episodio y en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com. Y allí tenéis acceso a todos los capítulos anteriores ordenados por fecha de publicación, los 1200 capítulos anteriores, por si queréis recuperar alguno de ellos. También podéis uniros a la comunidad de oyentes en Telegram o en WhatsApp mediante los enlaces que encontraréis en dicha web, o suscribiros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por Escrito y, oye, si os apetece, apoyar este proyecto a través de Ko-fi. Además, si estáis interesados en patrocinar uno o varios episodios en esta misma web, encontráis toda la información sobre las tarifas y condiciones de patrocinio. Muchas gracias por continuar a este lado del micrófono, otra temporada más y nos vemos mañana. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.